Te sorprenderá este video. Tal vez dirás, no existe un ser humano que tenga por cabeza una mano, y estás en lo correcto. Tu punto de referencia eres tú mismo. Tú no tienes por cabeza una mano. Tú tienes ojos, oídos, nariz, boca, cabello. Tú tienes la capacidad de discernir y darte cuenta que no hay tal cosa que un hombre tenga por cabeza una mano. Tú eres inteligente para discernirlo y analizarlo. Ahora bien, ¿cómo puedes tú discernir los mensajes a ver si son bíblicos? Para eso es necesario que nosotros veamos los siguientes puntos. Primero, es tu responsabilidad conocer las Sagradas Escrituras. Vayamos entonces al fundamento bíblico y miremos que Jesús dice en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es tu responsabilidad escudriñar las Escrituras. Solamente a través de ellas tú tienes convicción de vida eterna, y por medio de ellas tú tienes el testimonio de quién Jesús es. Luego nosotros vemos en Isaías 8:20 y dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si tú quieres discernir qué clase de mensaje es el que estás escuchando y quieres darte cuenta si están honrando o glorificando a Dios, entonces Isaías 8:20 es un punto de referencia. La ley implica el Antiguo Testamento. El testimonio implica el Nuevo Testamento, y por consecuencia, tú, al tener conocimiento de lo que dice la Biblia y al escuchar los mensajes, tú te vas a dar cuenta si el mensaje proviene de Dios o no proviene de Dios. Si es que está predicando es simplemente un ser el cual atrás de él está un espíritu inmundo, o detrás de él está el Espíritu de Dios para traer la honra y la gloria a Dios. Tercero, vemos aquí que Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así pues, para que tú puedas discernir si el mensaje es bíblico, tú tienes que conocer las Escrituras, y la palabra de Dios es el punto de referencia, ya que la palabra de Dios es la cual es viva y eficaz. Esta, por consecuencia, puede penetrar hasta partir el alma, puede penetrar hasta partir el espíritu, puede penetrar hasta partir las coyunturas, y por consecuencia es la palabra de Dios la que hace que tú puedas discernir los pensamientos y las intenciones del corazón de aquel que está ministrando la palabra. Vayamos a ver entonces el segundo punto acerca de cómo puedes tú discernir si el mensaje es bíblico. Punto número 2. Tú tienes que comprobar si el texto está de acuerdo con el contexto, ya que existe la posibilidad de que los textos sean usados fuera de contexto. Vayamos a ver la conversación entre Jesucristo y un maestro de las Escrituras. Lucas 10:25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Nosotros vemos en Lucas 10:26 que Jesucristo le responde y dice, ¿qué está escrito en la ley? Si tú te das cuenta, Jesucristo le dirige a este intérprete de la ley, le dirige a la ley misma, a las Sagradas Escrituras, y luego le hace la siguiente pregunta, ¿cómo lees? Por consecuencia, si tú quieres discernir si el mensaje es bíblico, tú tienes que ir a la Biblia, entender lo que dice la Biblia y discernir lo que dice la Biblia. Nosotros vemos en Lucas 10:27 que aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos entonces que el intérprete de la ley cita las Escrituras y da a conocer que amar a Dios es necesario amarlo con el corazón. Implica la mente, la ciencia, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la revelación y la iluminación. A esto
Jesucristo responde en Lucas 10:28 y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Si tú te das cuenta, Jesús termina esta conversación con el intérprete de la ley respondiéndole y diciéndole que el intérprete de la ley, al ir a las Escrituras, hizo bien, y por consecuencia Jesús le dice: haz esto. En otras palabras, haz lo que dice las Sagradas Escrituras. Si tú quieres saber entonces si el mensaje es de Dios, hazte la pregunta: ¿es el texto de acuerdo con el contexto, o el texto ha sido sacado fuera del contexto, usado por pretexto? Punto número 3. Vayamos a ver aquí. ¿Cómo puedes discernir si el mensaje es bíblico? Tú tienes que aprender a discernir el espíritu detrás del predicador. ¿Qué dice en 1 de Juan 4:11? Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es tu responsabilidad aprender a probar los espíritus a ver si son de Dios. Es tu responsabilidad entender que en este instante, en este momento, a través del mundo entero hay muchos falsos profetas, y estos tienen una sola meta: es guiarte a la destrucción. Por consecuencia, vemos aquí en 2 de Pedro 3:16, dice: las cuales los indoctos, hablando de las Escrituras, dice: los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras Escrituras para su propia perdición. Entonces aquí vemos que tu responsabilidad es discernir el espíritu detrás del predicador, y por medio de la base que es la palabra de Dios, tú llegar a una conclusión guiado por el Espíritu Santo, si es que esta predicación va a honrar y glorificar a Dios, y por consecuencia edificarte a ti como iglesia o como oveja de Jesucristo. Punto número 3, aquí en el fundamento bíblico, Mateo 23:14, Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación.